Incluso ahora hay unos procesos de evaluación para ver todo lo que es interculturalidad, ¿no? Sin embargo, en las aulas, como que ese tema, solo en algunas personas que quizá lo entienden se van concretizando, ¿no? Entonces, nosotros no cumpliríamos con ese aspecto ni normativamente, ni siquiera, ¿no? De manera real con la interculturalidad. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Plantear la aplicación de un currículo, ¿no? Que realmente es intercultural. Entonces, pero partiendo de las recomendaciones que haya en la conclusión de la investigación o algo así, ¿no? Yo creo que estoy muy confundida con ese tema. No, lo que pasa es que creo que ahí, detrás de la interculturalidad, puede haber un montón de problemas, ¿no? O sea, primero un problema vinculado a cómo entender la interculturalidad, ¿no? Y la educación, que Claro. sería grande. Otra cosa es cómo se generan prácticas pedagógicas interculturales, ¿sí? Que estaría más del lado del docente, ¿no? Entonces, Claro, o sea, sí. ahí lo importante es ver que hay varias aristas que puedes abordar de interculturalidad. Entonces, lo que vamos a intentar hacer nosotros es llevarte a que precises un problema, porque pueden haber varios, ¿sí? Entonces, precisar uno de esos problemas está más en la línea del docente y el currículo, ¿no? Está más en términos de la propuesta formativa, ¿sí? Entonces, Sí, sí. y ahí tiene que ver con los diferentes problemas y con lo que te interesa a ti desde tu experiencia. Entonces, son varias cosas que hay que conjugar. Entonces, una de las herramientas que tenemos nosotros para formular un problema de investigación es tratar de armar una pregunta. Entonces, yo te aconsejaría, ¿qué pregunta está detrás? Tú me presentas eso y qué evidencias tienes que sustentan esa pregunta. Y a partir de eso podemos discutir. ¿Te parece? Ahí está. Sí, me parece muy bien, gracias. Porque hay como varias zonas y está lindo. Este es el momento, me parece, de discutir en esos términos, ¿sí? De primero ir Sí. ampliando, mirando, ¿no? Ya, a ver, ya, yo creo que necesitamos un sistema, ¿no? Acá la tengo a Marisol, que ha hecho una pregunta. Entonces, lo que yo necesito es un poco más de preguntas de los otros. Marisol me ha hecho una pregunta en particular respecto de de lo que ella quiere plantear como problema, ¿no? Y me dice que, en mi caso, es la efectividad de un programa de capacitación basado en competencias en el desempeño docente de una universidad privada. Sí. Quiero aplicar una investigación cuasi experimental con un solo grupo, acorde a un pretest y post-test. Ya, o sea, lo que yo recomendaría primero a Marisol es que antes de plantear el tema metodológico puntual, de si quieres aplicar un pretest y post-test, a mí me parece más importante que eso es entender cuál es el problema que tienes. O sea, porque lo otro está ya saltando rápidamente a los instrumentos que quieres aplicar. Y perfecto, hay que pensar también en eso. Pero primero hay que preguntarse qué estás entendiendo por efectividad, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto de la efectividad te interesa? Porque la efectividad de un programa de capacitación basado en competencias en el desempeño docente todavía está un poco general, ¿no? Pero es un tema interesante, ¿no? O sea, primero está ahí la idea de la capacitación, ¿no? Si entiendo bien, docente. O sea, todos los temas de cómo se capacitan los docentes, cuál es la efectividad en esos programas de capacitación. Entonces, ahí habría que ver, primero entender bien el problema. Y para eso lo que haría es empezaría a entrar en el problema y ver, estamos hablando de un programa en particular que tiene tales y cuales problemas, hay algunos aspectos puntuales de la capacitación que son un problema, entonces eso se puede abordar de varias maneras, ¿sí? Entonces, esa es una primera recomendación. Ya, Marisol, ¿qué tal? ¿Me estás escuchando o no? Ya, acaba de ponerme otro, ya, metodología, perfecto, muchas gracias Marisol. Este, metodología tradicional y evaluaciones. Por eso te decía, esos son como grandes temas, ¿no? Hay que buscar y precisarlos. Claro, de ahí pueden salir varias investigaciones, ¿no? O sea, o sea, se puede investigar cómo se está evaluando,
o sea, si dependiendo del tipo de investigación que haces, se puede hacer investigaciones de acción donde más bien transformas la evaluación para ver cómo la puedes mejorar. Entonces, hay varias maneras de abordar eso, pero primero hay que ubicar qué aspecto quieres trabajar de eso, ¿no? Por eso es importante la bibliografía, para saber a qué te estás refiriendo. ¿Te estás refiriendo a estrategias de evaluación? ¿Te estás refiriendo a este, instrumentos de evaluación? ¿Te estás refiriendo a enfoques de evaluación? Entonces, todos estos temas lo que te da es la bibliografía. ¿Sí? Entonces, creo que lo más importante en un problema es, primero, tener un contexto relevante donde ocurre. Segundo, es precisar qué está ocurriendo que genera el problema. Después, tener conceptos claros a partir de bibliografía para precisar los conceptos del problema, ¿no? Y finalmente, precisarlo en general. Entonces, siempre uno encuentra muchos problemas. Entonces, la idea es precisar en específico qué se quiere investigar. Eso lo vamos a ver en mucho detalle. Yo estoy ahorita hablando en genérico, pero vamos a irlo trabajando punto por punto. Por eso me interesa mucho el insumo que ustedes me van a presentar ahora. O sea, lo que más me interesa de esta primera, del primer trabajo es que ustedes hagan el ejercicio de identificar problemas con la bibliografía, o sea, porque no puede ser de otra manera. Si solamente se quedan con su contexto, con lo que han experimentado hasta el momento, es un insumo bueno, interesante, pero yo quiero que la bibliografía les provoque utilizar conceptos, les provoque remirar la manera en que se están planteando los problemas. Entonces también es una experiencia de cómo la bibliografía me ayuda a definir problemas, a identificar problemas. Entonces, ha sido preguntado en realidad de esa bibliografía, por principio. A ver, atiendo otra pregunta más. Este, Muchas gracias, Marisola. Y puedes seguir preguntando a Marisola también, no hay ningún problema. Este, Oscar, acabas de entrar, Oscar, ¿no? Ya, ya, perfecto. Está Maritza por aquí, que creo que no me ha preguntado nada. Como les decía, la metodología inicial de esto es responder algunas preguntas y luego vamos a explicar un poco en general lo que se va a hacer en el curso, ¿sí? Y los objetivos. Buenas Ya, noches. Eh, ¿qué tal? la razón de mi no pregunta es que justamente a mí me cuesta identificar el problema que me gustaría investigar. Ujú. Tengo intereses muy grandes, pero como dice, creo que me va a ayudar a leer de manera más concreta los problemas para poder identificarlas. Por ejemplo, me interesa la educación inclusiva, pero justo por eso no puedo lanzar preguntas porque aún necesito tener mayor referencia del problema que me gustaría investigar. Ahora, sí es importante, Maritza, en la línea de lo que Sí, estamos diciendo, Maritza, que igual describas un poco tu experiencia, porque en eso de la educación inclusiva, me dices, ¿no? sí, sí, Eh, sí. ¿Puedes describir un poco dónde sucede el problema, ¿no? Las características del problema. O sea, ¿es un problema de cómo aplicar? O sea, cómo desarrollar estrategias o una práctica de educación inclusiva. En O realidad, sea, el interés o me gustaría investigar más respecto a la propuesta para una educación inclusiva, que no veo que se da. Entonces, en zonas rurales, ¿de qué manera se podría proponer un currículum o una propuesta, si se quiere, para ese tipo de educación? No sé mucho al respecto, pero ese es el primer interés que tengo para leer, investigar más referente al tema, ¿no? claro. Pero más O en sea, relación de propuesta. ya, buenazo. O sea, lo que tú estás pensando es algo que finalmente se pueda llevar al aula, Sí, exacto. Ejecutar, ¿no? experimentar, Exactamente. sí. Exactamente. Entonces, ahí vamos a ver un montón de modelos, ¿no? Y todo eso, pero lo más importante ahí es que tu interés tiene que ver con algo que se pueda plasmar en el aula. Entonces,
Sí. Y tu primer interés va a ser entender con claridad en qué consiste la educación inclusiva, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. además, qué tan clara está la propuesta en general, ¿no? O sea, si Exacto. es que hay una, porque podrías descubrir en la bibliografía que no está tan clara la propuesta, que tiene algunos vacíos, ¿sí? Entonces, Sí. eso es interesante. Entonces, ahora, como todas las investigaciones que vamos a hacer son empíricas, o sea, todas nuestras investigaciones van a tener que tener campo, o sea, vamos a tener que aplicarle en algún contexto, vas a tener que, no necesariamente va a ser una propuesta, pero va a requerir que vayas a un espacio, un aula, interactúes con sujetos. Ninguna investigación va a ser solamente bibliográfica. O sea, no solamente nos vamos a enterar de una propuesta por la bibliografía, vamos a utilizar la bibliografía para investigar. ¿Sí? Ah, Entonces, ok. es interesante, una de las partes de tu trabajo puede ser investigar qué es la, ¿no? Qué es la educación inclusiva, si es que hay pedagogías detrás, ¿sí? Porque uno podría descubrir, estoy especulando nada más, ¿ah? Ahora, Sí. digamos, estoy hablando desde la especulación ahorita, ¿no? Pero podríamos discutir más. Uno podría descubrir que educación inclusiva está muy bien planteados los objetivos, lo que se quiere lograr, pero no necesariamente hay un soporte pedagógico para eso, ¿no? Entonces es interesante descubrirlo. O de repente uno descubre que ya hay propuestas bien hechas en otros sitios y de lo que se trata es de implementarlas aquí, trasladarlas, transferirlas aquí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, eso es lo que necesitas saber tú. Tú necesitas saber en qué consiste la educación inclusiva, cuánto se ha avanzado sobre eso y Ajá. probablemente qué experiencias existen en otros espacios que te permitan tener herramientas para una propuesta. ¿Sí? Ya. Sí. Ok, Entonces, gracias. no estás mal, al contrario. Creo que también lo que requiere cualquier proceso de definición de investigación es también un diálogo, ¿no? Oscar, acabas de abrir tu micrófono. Sí, ¿qué tal? Debido a Buenas que... noches. ¿Cómo te va, Igor? ¿Qué tal? ¿Bien me escuchas? Sí, 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 te escucho muy bien. Ah, listo. Sí, mi interés va más por el campo de poner en relación las competencias ciudadanas a través de la actividad deportiva. Quisiera, Ujú, o sea, aparte de ser profesor de ciencias sociales, también soy entrenador de básquet. Y he ido intuyendo hace algunos años que a través del deporte uno puede realmente poner en práctica, puede aprender ciertamente muchas competencias ciudadanas como de tipo emocional, de tipo comunicativo, también de tipo cognitivo. Entonces, más, por ahí tengo esa inquietud realmente, ¿no? Creo que puede ser más, el aprendizaje puede ser como más significativo que aprender, digamos, competencias ciudadanas en el aula simplemente, ¿no? Que no descarto tampoco ese espacio de aprendizaje, ¿no? Pero quisiera más centrarme en este espacio del deporte, de la práctica deportiva. ujú, ujú, ujú. Mira, claro, ahorita estoy haciendo también de asesor, ¿no? En Sí, cada cosa. Y eso está muy bien. Y con los límites que tiene esto, ¿ya? sí. Oscar, te voy a usar ahorita luego para hacerte como, vamos a hacer como un diálogo sobre el curso, ¿te parece? Ah, Contigo. ya. Y vamos a ir turnando a alguien porque esta dinámica de estar hablando con alguien es mejor, ¿no? Pero primero te respondo lo tuyo y ahí paso ya al tema del curso Sí, para, mejor. Sí, sí, no. y ahí y vamos conversando contigo, luego turnamos a otra persona para que siga conversando conmigo y vemos como un diálogo, ¿te parece? Sí, Solo sí. te respondo inmediatamente lo que tú me estás diciendo. Es interesante lo que está señalando, ¿no? Porque sí hay bibliografía sobre competencias ciudadanas, ¿no? De hecho, un autor interesante en términos de ciudadanía es Antonio Bolívar. Tiene un texto Ya. sobre competencias ciudadanas que es interesante, en educación básica además. Él me parece que es uno de los autores interesantes. Porque claro, y como la competencia ciudadana es más transversal, o sea, a veces se Sí, cree que solamente ciertas áreas la trabajan, ¿no? Pero como las competencias nos llevan a una mirada transversal del desarrollo, ya. entonces ya no se puede pensar que es propio de una área nada más, ¿no? Sino Claro. tendría que estar en juego. Y entonces los ciudadanos siempre está en juego un espacio con Ya. otros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entonces ahí habría que pensarlo en esa línea, ¿no? O sea, Ya. lo puede desarrollar cualquier área,
Sí, cualquiera le debería aportar al ciudadano, pero hay que recordar que lo ciudadano implica, ¿no? La noción de lo público y la noción de lo común. Entonces Sí, el encuentro con el otro, ¿no? Entonces, ya simplemente añadiendo cosas, es interesante el trabajo grupal, ¿no? Por ejemplo, los equipos, ¿no? Los sí. espacios de interacción, ¿no? Cómo el deporte podría ver con eso. Debe haber algo desarrollado, ¿ah? Yo te diría darle una miradita a Antonio Bolívar, que Ya, trabaja sí, sí, sí. que podría ser interesante. Ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, ya más allá del tema puntual, por ejemplo, ahí recomendándote es, siempre que uno tiene un problema, hay que preguntarse, hay conceptos que empiezan a aparecer, ¿no? Competencia ciudadana, hay que averiguar sobre ese concepto. Claro, sí, sí, sí. Y hay que averiguar si ese concepto está, además, si hay propuestas pedagógicas, ese tipo de, ¿no? Porque finalmente, si quieres hacer una propuesta, necesitas ver si se ha llegado hasta ese detalle, ¿no? Mm. Entonces, ya. A ver, Oscar, voy a utilizarte como un ente dialogante para no sentirme tan solo. Sí, Entonces, empezamos primero. Está claro qué tenemos que lograr este primer año, estos dos primeros cursos, ¿no? Les han explicado eso, de investigación. Ustedes saben que tienen el curso de investigación, tesis, van a tenerlo a lo largo de todos sus ciclos, ¿no? Siempre un sí. curso de investigación. Esa es una decisión que hemos tomado nosotros ya hace un tiempo en la Ruiz, porque queremos hacer sostenible todo el proceso para que ustedes puedan salir con la tesis hechecita al final. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer como un acompañamiento y vamos a darles algunas herramientas para que trabajen. El objetivo de este primer año es que ustedes logren el proyecto. Ya. Oscar, ¿se entiende eso, no? ¿Eso les han Sí, sí, explicado? sí. Ya. En alguno de los encuentros creo que sí. En las entrevistas creo que Uriel nos manifestó eso sobre todo. Claro, claro. Bueno, buenazo. Eso es el del proyecto. Entonces lo que necesitamos es, y el proyecto es fundamentalmente validar tu problema de investigación, o sea, argumentar que tienes un problema de investigación relevante, justificado, fundamentado, que tienes un respaldo teórico que te ayude a fundamentarlo y que tienes una propuesta metodológica inicial para saber cómo investigar, ¿no? Entonces, eso deberíamos lograr al final del año. O sea, que tú puedas no solamente formular el problema de investigación, sino que puedas mostrar que tienes una propuesta consistente para poder investigar. Entonces, te Mm. vamos a dar herramientas para definir un problema de investigación, herramientas para hacer una revisión teórica suficiente para fundamentarlo, y herramientas para establecer una propuesta metodológica. Y entonces ahí nos vamos a meter en un detalle un poquito más complejo, que son los paradigmas de investigación, ¿no? Y, Claro. y las estrategias de investigación. Y eso lo vamos a ver ya puntualmente, ya más conceptualizado. Entonces, primero que nada, eso es bien importante. Entonces, el objetivo de este año es lograr el proyecto. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Entonces, este curso va, en realidad, grosso modo, vas a intentar hacer una formulación inicial de ese proyecto. No va a ser una formulación completa, va a ser una formulación inicial de ese proyecto. ¿En qué nos vamos a enfocar? En la formulación del problema, en organizar un poco la fundamentación y hacer un pequeño esbozo de lo que sería la propuesta metodológica. ¿Sí? Entonces Sí, sí. nos vamos a enfocar en si dijéramos un punto clave de este ciclo va a ser la definición del problema de investigación, estar seguros del problema de investigación que queremos abordar. Esa sería como nuestra tarea máxima. Por eso es muy Mm. importante que hemos dividido en 4 unidades. ¿Sí? Por favor, pregunten si es que no están, ¿no? Hemos dividido en 4 unidades. Una de las primeras unidades es una unidad preparatoria, en realidad, que tiene que ver con este foro. Lo que yo les he pedido especialmente es, es que ustedes no me digan un solo problema, sino que aborden 2 problemas de investigación posibles. Para que vean otras alternativas y para que tengan como un campo más amplio de toma de decisión. ¿Sí? Para que no vayan directamente al problema, sino miren otro por lo menos y se llenen de razones para poder elegir uno u otro. Entonces, la primera parte es definir 2 El problemas de problema de investigación, investigación. ¿sí? Y, Sí, sí, y sí. además es clave en esta primera parte que
hagamos interaprendizaje. O sea, que revises, que no hagamos lo típico en los foros, que es cumplo con mi tarea y hago comentarios generales al otro. No, aprovechemos esto porque hay un esfuerzo de cada uno de definir problemas, comentemos los problemas de otro, porque ese comentario nos va a ayudar, nos va a obligar a entender lo que otro ha construido y mirar un poco cómo se definen problemas y de repente hasta engancharnos con alguno. ¿Sí? Ahora, una cosa bien importante que Uriel ya las ha mencionado, también es una oportunidad para acordar, porque existe la posibilidad de hacer un problema de investigación en parejas. ¿Sí? Entonces, en este momento, podría ser una oportunidad interesante para que ustedes como que vayan identificando similitudes o problemas de investigación que podrían hacer entre dos personas, ¿no? Entonces, ¿me entiendes eso, Oscar? Pregúntame, Sí, porque no sí, lo tienes. sí. Sí, 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 queda claro. El objetivo de definir dos problemas de investigación para tener un marco más amplio, digamos, para poder decidir. Y después, metodológicamente, hay la posibilidad de agruparse, digamos, de hacerlo en parejas, este proyecto de investigación, ¿no? Ya, perfecto. Y entonces en la segunda unidad ya va a presuponer que ustedes elijan el problema de investigación. Entonces, cuando eligen el problema de investigación, ahí vamos a intentar hacer, ahí ya vamos a entrar en una cosa un poco más técnica, ¿no? Entonces vamos a delimitar nuestro problema de investigación. Entonces, ahí sí necesitamos un poco más de trabajo, que es tratar de entender qué estudios previos existen, qué conocimientos previos existen en nuestro problema para delimitar mejor lo que falta conocer. Entonces, ahí les voy a enseñar, ahí hay como dos cosas importantes. Primero, definir bien la relevancia de nuestro problema, para qué contexto es relevante. Segundo, la necesidad de conocimiento que sustenta el problema, o sea, qué es lo que falta saber en relación a nuestro problema, revisando la bibliografía y todo eso. Y tercero, cuáles son los aportes que va a dar nuestro problema. Entonces son como 3 elementos, nada más. Yo les voy a explicar en mucho detalle también después, pero ahí yo quiero que hagamos como la primera parte del proyecto, o sea, justificar nuestro problema de investigación. Luego, lo que vamos a hacer después de eso, y es bien importante porque el proyecto implica no elementos secuenciales, en realidad implica elementos que se nutren unos a otros. Luego viene el soporte teórico, que es analizar todos los conceptos claves que están detrás de nuestra formulación del problema. Por ejemplo, si mi problema toma, como tú lo has señalado, competencias ciudadanas, ¿no? Entonces, en el soporte teórico tengo que mostrar que manejo los conceptos que estoy utilizando en mi definición de mi problema. Entonces, ahí tú tienes que mostrarme o sea, si has revisado bibliografía suficiente para entender qué es competencia ciudadana, si es que hay Claro, discusiones, si es que hay debates, porque puede haber debates además. sí. Y entonces vas a tener que discutir y tomar una postura teórica. Entonces vas a decir, ya, yo acepto este modelo, ya, es un modelo por competencias, entonces entiendo la competencia de esta manera, como tal autor lo señala, y entiendo que las competencias ciudadanas son estas y sirven para tal cosa, ¿no? Y permiten en la educación básica tales y tales cosas. Entonces, ¿qué es la parte del soporte teórico? Es el manejo de conceptos que permiten trabajar de manera técnica el problema. El problema está hecho de un lenguaje técnico. Entonces, el soporte teórico muestra que también lo manejas ese lenguaje. Si sabes de lo que estás hablando y sabes en qué discusión te estás metiendo. Entonces, yo a los que trabajan competencias, yo necesito que revisen varios autores. Si hay uno a un solo autor y no ha discutido los demás, ahí hay un problema. ¿Está claro? Es interesante porque puedo trabajar contigo lo del deporte también, ¿no? Ahí es interesante también pensar un poco el deporte, cómo ha sido pensado, ¿no? Cuáles son las competencias claves que se han pensado en la formación en el deporte, ¿no? Cómo esto tiene que ver con competencias, podría tener que ver con competencias ciudadanas o no. Pues de repente vas a descubrir en tu soporte teórico que hay una novedad en eso. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, que estas primeras semanas, o sea, no solamente es seguir el curso, sino empaparnos, digamos, ya de nuestra bibliografía, de nuestro soporte teórico que Exacto. tú llamas.
Ya, Claro, claro, claro. O sea, y bien importante lo que planteas, Oscar, porque yo hago bibliografía que te permite revisar de cómo se hace un marco teórico, cómo se hace un soporte teórico. claro, Este, te, Les he dado bibliografía en la primera parte para problematizar. O sea, la primera parte de la bibliografía es en realidad cuenta una serie de problemas vinculados al currículum y para abrirles un poco la mente, para que miren los problemas, pero luego cuando ustedes empiezan a especializar su problema de investigación, ya esa chamba ya es de ustedes, porque cuando ustedes especializan su problema, ya la bibliografía queda a nivel general, ¿no? Ustedes ya tienen que buscar la ruta a la que les lleva su problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, no vas a encontrar de competencias ciudadanas en la bibliografía que no, te tengo que... obvio. Sí, sí, ya he revisado lo que nos has mandado más o menos. Ya, perfecto, buenazo. Entonces, ahí me parecería súper interesante, además, hacer algunos foros en esto que tú dices. Además, es interesante porque hay temas que sí van a ser transversales. Por ejemplo, competencias. O sea, vas a hablar de competencias ciudadanas, pero vas a tener que leer sobre competencias. Mm, Y por la forma en que nosotros abordamos y por las premisas que hay en el currículo peruano y en general en Latinoamérica, un concepto que va a ser tocado por muchos va a ser competencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer en los foros? Es compartir bibliografía. O sea, porque finalmente o sea, la búsqueda bibliográfica, como es ardua, necesita un poco el trabajo colaborativo. ¿Sí? claro, sí, sí, sí. Entonces, ya, entonces, la segunda parte, la tercera parte, entonces la segunda parte era la definición del problema. La tercera sería el soporte teórico, o sea, enseñar a mostrarles a ustedes qué se necesita para generar un enfoque teórico del problema, que implica explicitar qué conceptos estoy utilizando y desde qué teorías los estoy utilizando. Entonces, todo concepto tiene detrás una teoría, siempre, tiene teorías. Entonces, hay que ver y eso, ¿no? Algunos trabajarán, por ejemplo, en interculturalidad, que me han mencionado ahorita, hay una discusión sasa sobre la interculturalidad. La interculturalidad que no tiene que ver solamente con lo pedagógico, en general, la interculturalidad tiene que ver con relaciones humanas, ¿sí? Entonces, quien haga interculturalidad vinculada a lo pedagógico, primero tiene que explicar qué es interculturalidad y luego pensar la interculturalidad y la educación. O sea, ¿qué lugar tiene la educación en la interculturalidad? ¿No? Porque existen diferentes concepciones de interculturalidad, ¿no? Está Isabel, no es Isabel, es Walsh, que tiene esta interculturalidad crítica. Walsh creo que es W-A-L-S-H, para quien me preguntó por ahí, ¿no? Ella, por ejemplo, tiene un trabajo muy bueno y tiene un pequeño textito que lo vincula con educación también. Y en la cuarta parte en la última unidad, lo que vamos a hacer nosotros es terminar de desarrollar lo que sería la propuesta metodológica, un esbozo de la propuesta metodológica. Algo bien importante, al final de este curso van a presentar lo desarrollado en conjunto, porque lo que hay que llevarnos es esta suerte de primera versión de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, al final se Sí. entrega todo. ¿Está claro? O sea, yo tengo que revisar, yo me voy a ir contento cuando tengo ya todo y entonces ya miro todas las partes y les hago una evolución de todo lo que han hecho hasta el momento. Es clave, no, digamos, no dejar el trabajo del proyecto, o sea, en vacaciones irlo retomando, ¿no? Ir mejorando algunas cosas. Yo voy a tratar de encargarme de darles algunas recomendaciones. Lo que usualmente hago yo además de señalar minuciosamente el texto, hago siempre algunas recomendaciones. Y cuando estoy más animado, además les recomiendo bibliografía siempre, ¿ya? Ojalá, creo que he utilizado mucho tiempo como partner. Si quieres de repente que tome la posta a alguien más, ¿sí? Sí, sí, no hay problema, sí, porque también Sí, sí, sí. no tengo O ninguna tienes una dificultad. pregunta Aquí antes no, no, creo que ¿sí? has enfocado bien, digamos, los pasos del proyecto, ¿no? O sea, que definición del problema,
la justificación y obviamente darle un buen soporte teórico a lo que deseemos plantear, ¿no? Claro, Sí, o sea, la primera parte es la justificación del problema que implica definirlo. La segunda parte es sí, el soporte teórico y la otra parte es la propuesta metodológica. El curso se divide en 4 unidades, porque la primera unidad es fundamentalmente discutir, digamos, explorar problemas, ¿no? Problemas posibles. Ya. Oscar, tú eres de deportes, me dices, ¿no? sí. Ya, perfecto. Sociales Perfecto. y de deporte también, sí. Ya, y has trabajado en secundaria, ¿no? En secundaria, sí, soy profesor actual en secundaria. Ya. ¿En dónde? En Huancayo. En Huancayo. Ya, claro, claro, claro. Entonces, alguien me está preguntando ahí. Ya, Oscar, te dejo para que no, Sí, apago mi micrófono, sí, no te preocupes. Ya, perfecto. Muchas Gracias. gracias. ¿Alguien quiere pasar el micrófono? Creo que está muy bien este método, ¿ah? Hay alguien que me ha preguntado algo. A ver, Profesor, no sé si me escucha. ¿Aló? te escucho, te escucho. ¿Cómo te llamas, por favor? María del Carmen Alfaro. Ya, perfecto. Sí, Has llegado. hola. Sí, creo que tenía problemas con el micrófono, pero creo que ya me escucha bien. ¿Y has escuchado todo lo que ha estado ocurriendo Sí, ahorita? sí, sí, todo, absolutamente todo. Sí, justamente le comento, esta es la segunda oportunidad que voy a hacer un curso de investigación vinculado a un proyecto, porque estuve anteriormente en una especialización en investigación, pero me tuve que retirar por motivos de trabajo. Entonces, cuando me quedé en el curso, para contarlo rápidamente sobre la selección del problema, ¿no? Y siempre el problema, muchas veces en el camino iba transformándose, ¿no? O sea, eh, veías aspectos teóricos que no eran muy contundentes, entonces optabas por otro, ¿no? Creo que por eso vamos a tener dos planteamientos de problema. Mi pregunta va básicamente es si el problema final, o sea, el problema al final de este curso es el que yo debo sostener hasta el final de la tesis, o es que en el tesis 2 o en el siguiente curso de investigación yo puedo hacer reformulaciones sobre este primer paso que ya di en la selección. Se lo digo porque a veces ocurre eso en las investigaciones. Entonces, al cambiar el problema ya también cambia un poco la orientación que tú vas a dar. ¿Es así? ¿Va a ser súper cerrado o este es el problema final con el que yo tengo que cerrar sí o sí mi tesis? Esa es mi duda. Ya, es una buena pregunta, ¿ya? Lo que pasa es esto. Ahí hay que ir con prudencia, ¿sí? Una cosa es cambiar por ejemplo, estar en una línea de un problema y cambiar a otro completamente distinto, ¿no? Uh -huh. Claro. Esos como unos saltos donde lo que uno tiene es que el trabajo previo en realidad no sirvió, sino que uno se encontró como una suerte de laberinto donde algo estaba cerrado y uno toma otra alternativa. No, Exacto. lo que queremos lograr acá es que tú enfoques un problema y lo que va a pasar naturalmente, hasta que no tengas bien desarrollado un soporte teórico, Uh y eso -huh. se va logrando en el segundo ciclo, vas a tener redefiniciones del problema. Se va a redefinir. Y Ah, eso no está ya. mal. Eso es Ah, natural. ok. Eso es natural. O sea, que se va redefiniendo. Uh -huh. Y especialmente en problemas con un enfoque más cualitativo, se puede ir redefiniendo más de lo que uno cree, aún hasta en el segundo año. Pero esas redefiniciones son profundizaciones del problema, finalmente. O sea, el problema es este tipo de alternativas donde uno está en una línea vinculado en competencias, ¿no? Y quiere hacer ahora, no, quiere hacer desarrollo de competencias y ahora quiere hacer solamente evaluación y en otra área. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas son, ese tipo de aproximaciones, uno está dejando de lado todo el trabajo previo. Acá más bien, tú lo que vas descubriendo es que, mira, ese no era el problema, en realidad era un poco más preciso. O este no era el aspecto problemático, sino otro. Entonces, ¿qué te Uh -huh. permite hacer esa definición? El soporte teórico, porque uno se descubre que, por ejemplo, uno va descubriendo de repente que viendo bibliografía de que hay algo del problema que ya está resuelto por otras investigaciones y que más bien se trata de darle un giro
para que sea novedoso de tomar otro aspecto de lo que se está avanzando. Entonces, a veces uno descubre que hay investigaciones que ya resolvieron algunas cosas, ¿no? Así es. O uno descubre que está utilizando muy mal los conceptos y que y el título no tiene nada que ver con el concepto que realmente es más apropiado y uno cambia el título, no hay ningún problema. Porque lo estás haciendo porque estás profundizando en la realidad que estás trabajando. Ya. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es bien importante lo que tú dices. Entonces, la fijeza, no. O sea, no hay fijeza en ese sentido. Lo que hay es una exploración del investigador. Y lo que yo sí tengo mucho cuidado con estos, con algunos alumnos que repentinamente dicen, este problema no va a ningún lugar, todo eso, y quieren cambiar a cualquier otra cosa. Eso yo lo evito siempre. Trato de aconsejar que se trabaje, que se tome en cuenta el trabajo previo, porque por alguna razón eligió. Por eso es que me parece interesante este momento donde también tú te comprometas con un problema, elijas un problema que también te interese, ¿no? Si algo te interesa, tú puedes redefinirlo, pero te Ujú. interesa realmente, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Yo recomiendo que tomen algo que tenga que ver con su experiencia, que les interese, y de repente van a descubrir que el problema, luego de pasar por todo el soporte teórico, era muy distinto a lo que inicialmente pensaban que era. Lindo, eso es hermoso, de eso se trata una investigación, pero que les Ujú. interese, algo que aborden que sea interesante, que les guste. Porque, mira, para hacer algo tan complejo como una investigación, tiene que gustarte. O sea, si no estás enganchado, lo vas a dejar, sí, o sea, vienen las obligaciones y lo dejas, simplemente. Entonces, ahí también, todos acá que son educadores, ¿está claro? Ustedes ya saben que la motivación es clave para el aprendizaje, ¿no? O sea, hay que estar conectado para aprender con todos los sentidos. Profesor, y Entonces, otra cosita, sí, y en relación me queda claro sobre esa pregunta, eso significa que en el proceso de formulación de la propuesta metodológica que veo que es el punto 4 del curso, ¿no? Vamos a poder plantear tipo de metodología de análisis cualitativa y cuantitativa, porque eso de verdad que si lo vamos a ver en este curso, a mí me va a interesar muchísimo porque cuál va a ser la tendencia de la investigación, va a ser cuantitativa o cualitativa, va a ser un mix de ambas, entonces un poco para ir pensando cómo voy a ir delimitando mi problema para ver la viabilidad también del mismo. Eso nada más, gracias. está bueno lo preguntas. No, claro, no, nosotros no tenemos una preferencia, ¿sí? Lo que yo voy a tratar de hacer, y me está olvidando algo bien importante. No. O sea, uno puede elegir, lo que vamos a ver es, vamos a utilizar un autor, varios autores, pero hay un autor clave que es Creswell, que habla de enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, ¿no? Entonces puedes Ujú. elegir cualquiera de esos diseños, o Ah, ok. cualquiera de esos enfoques y los diseños que están implicados en esos enfoques. Lo que me interesa aquí es que seas fiel al problema que estás definiendo. Depende de qué te demande el problema, ¿sí? Entonces acá vamos a Ok. convencerlos. Lo que vamos a tratar de convencerlos es que hay mucha espacios de investigación, de formación en investigación, que en realidad tienen una tendencia muy fuerte hacia lo cuantitativo, y me parece un error, completo error, porque acá lo que hay que enseñar es que un problema puede tener varios tipos de abordajes. Entonces, y lo cuantitativo puede ser muy beneficioso, y además nosotros tenemos ahora ya bastante experiencia en cualitativa, Ujú. y en educación además es bien importante, en ciencias sociales en general. Entonces, y tenemos Ok. varios asesores vinculados con cualitativa, ¿no? Entonces, no, de hecho, las tendencias normales más contemporáneas más bien apuntan hacia mixtas o cualitativas, que a puramente cuantitativas. Ok. Entonces, eso es, Ok, me queda ¿sí? claro. Ya, Gracias. entonces, pero una cosa importante, necesitamos discutir el tema o sea, ahí en metodología vamos a discutir lo que es enfoques y paradigmas, algo que normalmente no se Ujú. trabaja, que es algo que hay que discutir bastante, ¿ya? Entonces ahí yo estaba, antes de olvidarme,
necesito con ustedes tener una clase, separar 3 horitas presenciales. Sí, profesor, por favor. Ya, o Yo sea, soy hincha de las clases presenciales. ya 3 horitas, pero solamente podríamos, entonces aquí necesito la disponibilidad para que sea, entonces tendría que ser de este sábado al otro, ¿está claro? De 3 a Sí, 6. de acuerdo, para el planteamiento del problema, profesor. Ese va Por a ser eso, el punto. eso es lo que quiero, y justamente quiero que ustedes se saquen la mugre en esta semana, ¿está claro? Y Ya. sería muy bacán de esta semana a la otra, de 3 a 6. Entonces, si están todos de acuerdo, hablamos con... No, o sea, hay un problema, Maritza, lo que pasa es que yo dicto de 8 a 2 de la tarde. Entonces, en la universidad. Entonces, sí no lo puedo hacer en la mañana. Ya, este, entonces, solo puedo hacerlo, o sea, estábamos pensando con Uriel que de 3 a 6, pues, ¿no? Entonces yo voy a tener que almorzar algo rico y nutritivo para poder continuar. Entonces, claro, de 3 a 6, ese sería el horario. ¿Sí? Entonces ahí todos veo, excepto... Claro, claro. O sea, pero tengan en cuenta esto, lo que voy a darles es recursos y discusiones. Entonces, lo que yo voy a tener en esas 3 horas es lo siguiente, me va a ayudar mucho los insumos que ustedes han traído y vamos a analizar 2 ejemplos buenos de definición del problema. Y entonces ahí vamos a ver los criterios, pero también vamos a discutir con ejemplos para contrastar nuestros ejemplos con esos ejemplos, ¿sí? Entonces a mí me gusta mucho lo casuístico, que analicemos desde problemas concretos también. Entonces ustedes necesitan ver también cómo se define, o sea, qué ejemplos valiosos hay de definición de problemas, ¿ya? Yo de hecho he puesto, debo recordar una cosita. Teresa no puede. Teresa, no puedes, en general, los sábados de 3 a 6. Vives en Cusco. Ujú. Ahí habría que ver cómo No, ya, pero está bien, Teresa, o sea, no estás obligada, porque ya es un problema. Nos vamos a ir a Cusco también, pero sería un chamón. Profesor, Cusco es Lima, pero ¿no? una consulta, no sé, tal vez podría, yo decía, ¿no? Programar usted una clase, supongamos un sábado en doble horario, ¿no? Mañana y tarde, entonces los de provincia podemos hacer un esfuerzo de viajar, El, porque el cada problema de... sábado se nos hace difícil, pero un sábado al mes, por ejemplo, pero para trabajar en doble horario, sí se puede hacer el esfuerzo porque vale la pena aprender, ¿no? Claro, el problema, como les digo, yo tengo un problema los sábados porque yo dicto de 8 a 12 en la universidad. ¿Sí? Ese es el O puede problema. ser un domingo, no sé, pues por favor haga el sacrificio también porque de verdad, O sea, a mí por ejemplo yo estoy en La Guaira, a 18 horas, pero quisiera asistir yo a la clase. mira, o sea, una clase, un domingo de 4 horas o 5 horas, este, y, o sea, yo feliz también. O sea, en el sentido de que, no feliz, ¿no? Pero sí creo que se puede hacer un trabajo bien bueno, si ustedes pueden un domingo, 5 horas. Claro, haremos el esfuerzo, pero como le digo, sería en un horario un poco ampliado, en que Sí, pero y aprovechemos sería bien al máximo nuestro fundamentalmente, tiempo nosotros también, ¿no? sí, claro, pero sería fundamentalmente un trabajo, como les digo, o sea, el trabajo si solamente es teoría sería un desperdicio de tiempo. Lo que haríamos es, en esta clase que viene, que me interesa a mí, es discutir cómo se define un problema y ver ejemplos y analizar ejemplos para que nuestros criterios se pongan en práctica, ¿sí? Entonces eso se puede trabajar perfectamente. Entonces estamos lanzando 2 posibilidades, ¿no? Un sábado de 3 a 6, ahorita en inmediato, y la posibilidad de que en otra oportunidad podamos elegir un domingo. Cuando ya ¿Sí? tengamos el trabajo un poco avanzado, podría ser tal vez, ¿no? Como a modo de Claro, revisar. a mí me interesa mucho la parte metodológica, hacer algo interesante. ¿Sí? En la parte metodológica, yo tengo que explicar lo que son paradigmas, todo eso, ahí tengo varias clases que se pueden hacer súper interesantes.
¿sí? Entonces, en principio sería digo, el subsiguiente sábado de 3 a 6. Y lo que haríamos es, pensando todos, o reunirnos, o sea, todo el salón. Ya, claro, claro. Teresa dice que podría comprar el pasaje. ¿Quién me ha hablado? María Isabel, ¿no? ¿Quién me está hablando? ¿O Adonías? No, 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 yo estoy pidiendo intervenir de hace rato. Soy ¿Adonías o María María Isabel. Isabel? Ah, Sí, ya, María Isabel. respecto a la primera parte del trabajo que era el planteamiento del problema, a mí me parece que es clave tener claridad en dos cosas. Por un lado Buenas. son el tema de los paradigmas de investigación, porque cuando uno selecciona el problema, ya plantea una perspectiva epistemológica que marca de todas maneras también el tema metodológico. Y por otro lado, en términos de la temática curricular, que es bien amplia, yo creo que como el problema tiene que ser abordado con claridad desde dónde nos ubicamos para el análisis que se va a hacer o para la investigación que se va a hacer, creo que es clave también no dejar de lado el tema de los enfoques curriculares, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo me planteo una investigación en relación a la implementación curricular que ahora está, digamos, siendo trabajada a nivel nacional, yo puedo mirar la implementación desde un enfoque tecnicista o lo puedo mirar desde un enfoque más crítico reflexivo o de un enfoque eh, práctico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los documentos curriculares, por ejemplo, a nivel del ministerio, se dice que el currículum es abierto y flexible. Sin embargo, tenemos amplia tradición de eh, el enfoque tecnicista en la realidad, ¿no? A la hora de implementar y de colocar estas propuestas que vienen del ente rector en las escuelas. Entonces, me parece que son como esas dos, ¿cómo se dice? Como dos tipos de enfoques que hay que tener como en cuenta en los procesos de selección. No sé si habría algo más, este, porque pensar en la selección del problema tiene que ver con eso. O sea, por un lado es el tema metodológico de la investigación y el paradigma de investigación que elijo, y por otro lado, en términos curriculares propiamente dichos, el enfoque de la concepción curricular, el enfoque que asumo desde ahí. Has hecho una muy buena intervención. De hecho, es algo que... eh, por eso es importante mirar el proyecto en su conjunto, ¿ya? O sea, estamos empezando con el problema y luego vamos a ir introduciéndonos en nuevas discusiones, por ejemplo, lo del soporte teórico, y cuando entremos en la propuesta metodológica va a aparecer el tema de los paradigmas de investigación. Es un poco lo que yo quiero darle un tiempo para hacernos conscientes de qué son paradigmas de investigación y por qué es tan relevante y por qué están tan presentes en la propia investigación que nosotros tomemos decisión. ¿Sí? Ese es un tema bien complejo que quiero darle su tiempo, ¿ya? Pero simplemente anunciarles a todos, ¿no? A raíz de lo que tú me has señalado. Y para mí es importantísimo lo del paradigma, es clave, porque mucha de la enseñanza e investigación tiene implícitamente un paradigma que es en realidad muy cercano al positivismo. Y lo que vamos a mostrar es que hay otros paradigmas posibles que cuestionan un poco lo que se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, para plantear esta idea de tener instrumentos, la medición, no necesariamente en todo paradigma de investigación se considera como algo relevante, importante, ¿no? La comprobación, la corroboración, hacer hipótesis, no necesariamente se puede hacer en todo paradigma,
ni todo paradigma lo considera valioso en la investigación. Entonces, en ese tema nos vamos a meter, no te preocupes, y no lo estoy poniendo desde un inicio porque primero quiero que se metan en el contexto, todo eso, pero cuando lleguemos a la propuesta metodológica va a revertir en nuestra identificación del problema, ¿sí? Sí, Entonces, para mí está muy presente. Yo de formación soy de filosofía, así que me encanta ese tema de la discusión de paradigmas, ¿no? qué bueno. Entonces, entonces el paradigma, y para terminar un poco la idea es, el paradigma es en realidad, son esas preguntas, por lo menos en investigación, son esas preguntas fundamentales que orientan la investigación. ¿Qué es el conocimiento, no? ¿Para qué conocer, no? ¿Qué considero que es un conocimiento verdadero, un conocimiento legítimo, válido? Esas cosas les voy a mostrar ejemplos y vamos a discutir para hacernos conscientes un poco de los paradigmas. Lo que está señalando ahora sobre el tema curricular ya es una discusión más teórica sobre el currículo en general, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho el texto que les he puesto aquí y que también está, Uriel ha señalado que lo tienen, que es el de desafíos, desafíos para diseño y gestión curricular hecho por Martín Vegas. Ahí se meten muchas discusiones que tú acabas de señalar, ¿sí? Ujú. Marisabel, ¿no? Sí, sí. También hay Ya, un texto que es bien interesante de Shirley Grundy, El currículum como praxis. Es una ya, australiana perfecto. que hace una Claro. comparación entre los tres tipos de enfoques curriculares, ¿no? El técnico, el práctico, el crítico, y que Ujú. ha servido como referente para varias investigaciones curriculares en este campo, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Y Stenhouse tiene una discusión fuerte sobre el currículo también, ¿no? Claro, que se ubica en el paradigma práctico, ¿no? Claro, claro. Sí, claro, práctico reflexivo, ¿no? Que es un poco la idea de Stenhouse. Sí. Este, Ujú. hay un autor bien interesante también que es eh, Subiría Samper, que también Sí. trabaja los enfoques educativos y a partir de eso trabaja Ujú. lo que serían como modelos de currículos también. ¿Sí? Entonces Sí. ahí hay que revisar, toda esa bibliografía la vamos a discutir largamente, ¿ya? Pero es bueno lo que tú estás señalando, en realidad ahí hay una mirada misma de lo que es el currículo y la discusión entre currículo y formación, currículo y sujeto, ¿no? Es un poco lo que está detrás de lo que está Claro. señalando. A mí me gustaría mucho traer esas discusiones también, ¿sí? Ya. Sí, sí, sí. Este, Y precisamente este texto de Shirley Grundy lo hace desde los aportes de Habermas, ¿no? Habermas, sí, Eh, sí, y entonces es bien interesante, ¿no? Porque combina lo que es una perspectiva filosófica, ¿no? Aplicada al campo curricular como disciplina. claro, claro, claro. Eso es bien interesante porque, claro, detrás también hay una mirada, o sea, hay una presupuestos filosóficos, ¿no? Finalmente, Ujú. finalmente. Ya, claro. Sí, Y pues. además yo creo que es bien interesante porque la mayoría termina teniendo una mirada, lo que impera en nuestro espacio, como tú señalas, es una mirada técnica, ¿no? Finalmente. Ujú. Y a Sí, pesar de que queremos salir de ella, ella vuelve de diferentes maneras, ¿no? Entonces, los sí, diseños de aula todavía es están que planteados también, como por objetivos, y hemos sido formados ¿no? así, creo que arrastramos eso. Sí, 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 sí. O sea, ya hay un montón de investigaciones de tipo cualitativas, por ejemplo, que analizan las percepciones que se tienen del currículo y cómo todavía están presentes esa mirada, ¿no? Donde uno se piensa todavía como un técnico. El docente todavía se piensa como un técnico. Entonces cree que tiene una Sí, suerte de metas, prefijadas, ¿no? Y que no se desarrolla con un proceso vivo, que es el aprendizaje, por ejemplo. claro, yo escuchaba el día de ayer en una reunión de, de un grupo de técnicos que están como responsables de orientar la implementación y ellos decían, estamos aplicando la teoría de cambio y lo que necesitamos es que en una primera etapa los docentes conozcan el currículum oficial y en una segunda etapa lo apliquen. El currículum como producto, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva técnica. Es, oye, conoces y luego lo aplicas.
Y ahí es una perspectiva Exactamente. netamente tecnicista, ¿no? Claro, claro, y además vertical, ¿no? O sea, como si se produjera en un Sí, suerte en en unos sabios que lo que hacen es dirigir tu proceso, ¿no? Cuando uno, claro. claro. O sea, en realidad es desde el constructivismo y en general, desde unas miradas, cuando se empieza a entender que el aprendizaje es un poco más complejo de lo que se cree, ya trae consecuencias en contra de toda esa mirada tecnicista, ¿no? Y bueno, claro, claro. Está bien bacán esto. Necesitamos, ¿sabes qué? Marisabel, necesitamos estas discusiones también, ¿sí? Sí, 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 Que claro. son bien importantes porque, porque nos dan como herramientas para problematizar más, ¿sí? Entonces yo creo que voy a ver cómo incorporamos esto también. ¿Te parece? Porque mira, cuando Sí, muy nuestros bien, problemas estén mejor definidos o digamos más explorados de acá a 2 semanas, podemos hacer un trabajo ahí interesante, ¿no? claro. Claro. Sí, Ya. gracias. Yo creo que creo que ya esta sesión ha valido la pena, ¿no? Ya. Y creo que podríamos poner en el foro, compartir compartir algunas bibliografías, ¿ah? Podríamos hacer eso. Existe esa modalidad en el foro, ¿no? O sea, en el foro que vamos a tener debate. Voy a mirar que si existe o no esa posibilidad, ¿ya? Porque creo que esto que estás haciendo, por ejemplo, Marisabel, es interesante. Tu interés también es problematizar con todos. Y lo cual está bien chévere, ¿no? O sea, yo también estoy compartiendo mis miradas críticas, ¿no? Eso también es compartir bibliografía. Ya, entonces, nada, yo creo que Claro, claro, ese es exactamente el punto, Alfaro, ¿no? María del Carmen Alfaro. Por eso es que vemos en el foro, vemos los problemas de los demás y vamos a ir ahí compartiendo bibliografía. Tal vez en la intervención compartamos a una bibliografía que podría ayudar a los otros, ¿no? Bueno, estimados, tengo que partir a un nuevo mundo. Entonces, muchas gracias por todo. Y nada, acá estamos para que las cosas funcionen, ¿no? Este, claro, claro. Alguien dice, se nota que eres filósofo. Ya, vamos a ver, ya. Lea por favor lo de Martín Vegas, es una persona muy inteligente y que dice cosas muy interesantes, ¿ya? Cuídense mucho y ya, voy a cortar la grabación y la... Ah, claro, la versión presencial sería para el siguiente sábado de 3 a 6 y vamos a planificar con la gente que está en provincias cómo hacemos para que resulte algo, algo que pueda hacerse un domingo, algo así, para hacer todos un trabajo así grande. ¿Sí? No, todo va a ser en la Ruiz de Montoya, ¿sí? Y ahí coordinemos con todos los otros para ver cómo podría ser un domingo. ¿Les parece? Ya. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y nada,